Bien, buenas noches a quienes están ya de manera sincrónica en conexión con esta sesión, con esta clase que corresponde a esta tercera semana en la que vamos a hablar acerca de el marco teórico, también conocido como estado del arte o estado de la cuestión. Son conceptos sinónimos. Decíamos en la sesión pasada que en este asunto de la metodología de la investigación existen diferentes variantes. En este caso estamos frente a una de esas variantes que pues se refieren con distintas palabras a una misma realidad. En este caso, a lo conceptual, al aspecto teórico de la investigación. Ustedes están trabajando o han comenzado a trabajar desde ya, desde este ciclo, temas que tienen que seguir reelaborando, reconfigurando, documentando, para que con el tiempo se convierta en un proyecto de tesis, para que posteriormente pase a ser su tesis. Es un trabajo así como en varias escalas, así que yo les animo a que a lo largo de esta sesión, o cuando hablemos específicamente del marco teórico o del estado del arte, o del llamado también estado de la cuestión, ustedes vayan pensando en ese problema de investigación que los 12 grupos ya los han de alguna manera comenzado a identificar, a delimitar, a documentar, como dije antes. Así que este es un proceso, es un ir y venir, es un escribir, revisar, reeditar. Es un proceso bastante rico, puede llegar a ser tedioso, pero es la única manera en la que se pueden realizar trabajos de tesis exitosos. Bien, les presento la agenda del día. En una primera parte, vamos a hablar de qué es este marco teórico. Yo he titulado, a diferencia un poco de lo que ustedes están leyendo en el contenido, yo le he puesto un apellido al marco teórico. Le vamos a llamar acá el marco teórico o el estado de la cuestión aterrizado. El estado del arte aterrizado. Me voy a explicar a continuación, después de presentar la agenda, qué quiero decir con eso de aterrizado y cómo se conecta o se relaciona con el contenido que ustedes están revisando en el aula virtual. Posteriormente hablaremos de algunas recomendaciones bastante genéricas en la construcción de estos marcos teóricos del estado de la cuestión o estado del arte. Repito, son recomendaciones bastante genéricas que pueden orientar la construcción de este importante momento de la tesis, el marco teórico. Luego, en una segunda parte de la clase, voy a hacer comentarios a las tareas. Primero, vamos a hablar de la tarea 2. Luego vamos a hacer un ejercicio relacionado con la tarea 2. Y finalmente, les voy a un poco contar sobre la tarea que viene, sobre la tarea que corresponde a esta semana. Algunos tips para que ustedes puedan salir bien en esta tercera tarea. Esa es la idea. Bien, comencemos. ¿Qué es un marco teórico? ¿Qué es un estado de la cuestión o un estado del arte? En resumidas cuentas, o en esencia, un marco teórico consiste en el soporte a nivel de desarrollo científico, a nivel de desarrollo disciplinario, bajo el cual se enmarca una investigación que le da los pilares o los fundamentos a ese problema de investigación y que lo pone en la mesa de la ciencia.
Dicho en otras palabras, el marco teórico consiste nada más y nada menos que en una puerta de diálogo con autores, con enfoques, con teorías, con paradigmas, en lo que el objeto de estudio o el problema de investigación se enmarca. Permite ese título de ciencia o de carácter científico a un problema de investigación. Fíjense, esto no es menor, porque el marco teórico, ustedes lo vieron o lo están leyendo en el aula virtual, a veces se entiende, de manera errónea obviamente, a veces se entiende como un relleno de la tesis, o como un relleno del proyecto de tesis, o como un requisito más, sin importancia, de las tesis o de los proyectos de tesis. Eso es erróneo. Voy a retomar una idea que ha aparecido desde el primer día de clase, desde hace 2 semanas que estamos en esto. En la tesis, todo está interconectado, todo, desde el planteamiento del problema hasta la bibliografía al final, todo está estrictamente conectado. Todo debería estar en una investigación de este tipo, en una estrategia de investigación científica, todo debería de estar íntimamente entrelazado, conectado. En ese sentido, el marco teórico, por eso la palabra aterrizado, o sea, ese soporte, esos pilares que le dan al problema de investigación un carácter científico, el marco teórico, el estado del arte o el estado de la cuestión, pone las bases o los fundamentos para que ese objeto de estudio seleccionado sea considerado en una determinada disciplina científica. Para que ese objeto de estudio, para que ese problema de investigación sea parte de una investigación que se considere de carácter científica. Sin el marco teórico, sin las referencias teóricas, no se puede enmarcar una investigación científica. Ese es el grado de importancia de esta etapa o de esta parte. Hemos dicho ya que estas estrategias de investigación científica se enmarcan dentro de ese gran campo, ese gran mundo, que lo dijimos en la primera clase, llamado ciencia. Pues este marco teórico, el estado del arte o el estado de la cuestión, es lo que posibilita el acercamiento, el introducir una preocupación, una curiosidad, un esfuerzo por profundizar o por decir algo nuevo de una parcela de la realidad, de una parte de la realidad, con carácter científico o a la luz de cómo una comunidad científica ha determinado que se debe de estudiar el decir algo de la realidad de la comunidad científica o de una disciplina científica, pues está desarrollado o está dicho, está explicitado en distintos enfoques, en distintos paradigmas, en conceptos precisos. Hay conceptos que en una ciencia adquieren cierta relevancia o cierto significado. Si yo estoy dentro de esa ciencia, tengo que ocupar ese concepto dentro de mi investigación para decir, miren, mi problema de investigación se relaciona con determinado concepto que es parte de las ciencias pedagógicas, por poner un ejemplo. Ya, vamos a poner varios ejemplos, pero ahorita quiero que se capte esta idea central. La voy a repetir. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es ese momento en el que
yo como investigador le abro la puerta a mi problema de investigación a una disciplina científica. Cuando le abro la puerta, conecto, relaciono lo que se está diciendo adentro de ese cuarto, por usar esta metáfora, lo que se está hablando y la manera en cómo se está hablando, en cómo se entiende en esa habitación, en ese grupo de personas, en esa comunidad científica que están en ese cuarto, yo digo, aquí estoy yo, quiero dialogar con ustedes, quiero ser parte de esa comunidad científica con este problema de investigación. Ah, entonces viene la comunidad científica convencida, cuando ya ha evaluado, cuando ya ha visto que los pilares, que los fundamentos, que los conceptos, las teorías o enfoques relacionados con su problema de investigación realmente se enmarca o es parte de esa comunidad científica, entonces les dice, se acepta, es correcto, está adecuada esa visión teórica o ese abordaje teórico sobre una parcela de la realidad o sobre un problema de investigación del cual se quiere dar cuenta, del cual se quiere o profundizar, decir una novedad o plantear pues, otra perspectiva de las varias que pudieran existir, de las varias que pudieran haber. Bien, eso en términos resumidos. Ahora, lo del concepto de marco teórico. Ahora, quiero hacer énfasis, dicho esto de manera bastante resumida, quiero ahora enfatizar en por qué se le denomina, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, o yo le denomino, marco teórico aterrizado. Vean, cuando se construyen marcos teóricos, o estado de la cuestión, o estado del arte, cuestión o arte en esas frases, pues quiere decir tema de investigación, o problema de investigación, o el objeto de investigación. Cuando hablo entonces de hacer este andamiaje teórico del problema de investigación, y yo le llamo aterrizado, quiero decir o quiero enfatizar que en un proyecto de tesis o en una tesis, el marco teórico se debe de hacer en función del problema de investigación. Voy a explicar esto con más calma y voy a auxiliarme de las imágenes. Cuando se investiga, voy a poner un ejemplo así, bueno, de mi experiencia personal. En la tesis del doctorado, yo estaba investigando acerca de la guerra civil salvadoreña y de la influencia de Estados Unidos en la guerra civil. Entonces descubrí, fíjense esto, revisando en libros, en revistas, en distintos documentos de internet, descubrí, leyendo sobre la guerra civil salvadoreña, que era una parte del objeto de estudio de la tesis, descubrí que para los estadounidenses, la guerra civil en El Salvador se había convertido en un laboratorio de la Guerra Fría. Esa expresión, laboratorio de la Guerra Fría, pues no es mía, sino de Chomsky, de un sociólogo, politólogo estadounidense, o sea, de un teórico que hablaba sobre la guerra civil en El Salvador. Entonces, como a mí me interesaba,
dar cuenta de la guerra civil en El Salvador, estudiar la guerra civil en El Salvador, pues me fui a buscar teorías, autores, investigaciones, ensayos, revistas, distintas publicaciones, entrevistas incluso de televisión o ahora en la web, porque me interesaba configurar, documentar, escudriñar acerca de ese objeto de estudio. Bueno, hablar sobre la guerra civil en El Salvador es sumamente amplio, no se puede perder. Hay distintos autores, hay un montón de publicaciones, hay corrientes que plantean que la guerra civil pues, fue fruto de la agresión comunista, o la memoria militante, por ejemplo, ¿no? Dirá que fue una lucha por la liberación del pueblo salvadoreño, y del otro lado dirán, no, fue la gloriosa Fuerza Armada nos defendió del comunismo internacional. Un montón de versiones. Pero en mi caso, que era una investigación académica, científica, comencé a ver como los distintos puntos de vista, como mi formación también en ciencia política, me agarré de un autor español, que defiende que para entender la guerra civil hay que ver este fenómeno desde el concepto de pretorianismo político. Este politólogo español, Alcántara, es quien, hablando de El Salvador, planteó esto como un enfoque teórico. Dijo, no, para entender la guerra en El Salvador, desde la ciencia política, hay que verlo desde este enfoque, el pretorianismo. Es decir, el poder excesivo en manos de militares. Esa es una explicación teórica, maneja un montón de conceptos, para explicar por qué se llevó a la guerra civil, por qué fue como fue en esa década triste para el país y por qué terminó. Bueno, entonces, yo me pude haber perdido buscando información sobre la guerra civil, pero aterricé, fíjense en esto, la palabra que voy a ocupar, aterricé dentro del mar de tesis, de libros, de fenómenos, de aspectos teóricos que había sobre la guerra civil, me agarré de ese autor, de ese concepto, y dije, esto me sirve a mí para el problema de investigación que estoy desarrollando. Entonces, ya me fui a la parte de la escritura, ¿ya? Hablar de la guerra civil desde esa categoría, desde ese autor. Por supuesto, en diálogo con otros autores y un sinfín de elementos más. Aterricé la búsqueda en la biblioteca, la consulta, me agarré de ese concepto de pretorianismo, obviamente lo consulté, lo puse a evaluación con la comunidad científica que me acompañaba, lo argumenté y me dieron el visto bueno, el ok. Me dijeron, adelante. Entonces, con ese visto bueno, regresé a mi problema de investigación, a mi objeto de estudio, y comencé un poco a hablar sobre la guerra civil a partir de esa categoría. Aterricé la teoría a algo específico, concreto, en este caso la guerra civil o mi objeto de estudio. ¿Por qué les cuento esto? Porque otro error fuerte que se comete en esta parte es querer impresionar. Cuando uno está haciendo una tesis, a veces se comete el error de decir, voy a impresionar a mi comité evaluador o a mi director de tesis.
o a mi universidad. Y en ese fin se eligen medios equivocados. Y entonces uno dice, para que mi tesis se vea que es un marco teórico fuerte, voy a citar 100 autores, voy a citar 300 obras, voy a citar 400 investigaciones previas. Y así voy a hacer una tesis o una investigación científica. No se trata de eso. En el marco teórico, de lo que se trata es de, ojo con esto, partir de mi problema de investigación, fíjense en esto, por favor, partir de mi problema de investigación y a partir de él examinar qué autores, qué conceptos, qué corrientes, qué paradigmas de la disciplina a la que pertenezco me pueden dar los insumos necesarios y suficientes que a mí me permitan, en diálogo con mi director o directora de tesis, ponerle esos pilares, esos fundamentos que me abran la puerta a la comunidad científica de la cual quiero ser parte. No se trata entonces de colocar autores, conceptos, teorías o corrientes de manera caótica o desordenada, sino elementos de tipo teórico en función de mi problema de investigación. Hay aquí entonces una interacción, un ir y venir entre mi problema de investigación y lo que se ha dicho, lo que han dicho especialistas sobre mi objeto de estudio. El texto, el autor de contenido en el aula virtual ocupa una metáfora que se le adjudica a Albert Einstein, aunque en mi caso, antes de Einstein, yo se le leía a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, que plantea esta frase de estamos en hombros de gigantes. ¿Qué expresa esa idea? Que estamos en hombros de gigantes. Miren, muchas veces cuando investigamos, quienes nos dedicamos a la investigación social o quienes están en las ciencias naturales, a veces creemos que vamos a descubrir, voy a ocupar una frase o un dicho salvadoreño, ¿verdad? A veces queremos descubrir el agua cuando otras investigaciones están haciendo horchata. Se capta esta es una idea muy salvadoreña. Nunca les han dicho, mira, vos querés descubrir el agua cuando ya están haciendo horchata por otro lado. O sea, lo que quiere decir eso es que en esto hay que ser muy, muy cuidadosos. Hay que tener mucho cuidado de estar un poco al tanto de qué se ha hecho sobre lo que a mí me interesa, qué han dicho otros autores o qué se ha dicho con relación a mi tema, a mi objeto de estudio, personas antes o en estudios, en investigaciones previas a mi problema de investigación. Y esto tiene una gran riqueza, porque por un lado evita repetir cosas que a lo mejor ya están hechas. Y además, por otro lado, facilita el camino que yo quiero recorrer. Si yo veo qué han dicho antes, qué se ha hecho antes, qué se ha investigado antes, eso me sirve a mí para, otra vez, vuelvo al problema de investigación, eso me sirve a mí para reformular, replantear, purificar, delimitar aún más
lo que yo estoy investigando. O sea, tiene grandes beneficios. Realizar esta búsqueda de información de la disciplina a la que yo pertenezco, o dentro del cual está enmarcada la tesis. ¿Qué se ha dicho antes? ¿Qué han hecho antes? Eso es bastante valioso. Y una cosa extra, un aporte extra del marco teórico, de la construcción del marco teórico, es que evita, a veces andamos como muy arriba, muy elevados, muy creyéndonos, no sé, eh, una especie de semidioses, ¿verdad? Y no, a veces buscar información sobre lo que se ha dicho, que se ha hecho, nos sirve también a nivel personal para ubicarnos, para decir, ah, bueno, yo no voy a descubrir algo 100% nuevo, sino que voy a decir una palabra, voy a aportar elementos para esto que quienes me han precedido ya lo han dicho. Y así nos vamos cultivando también en la humildad. ¿Ya? Bueno, eso quería decir con respecto al marco teórico. Recuerden, repito, estas dos ideas. El marco teórico implica la configuración de mi problema de investigación a partir de la búsqueda, vean esta imagen que está acá, de la búsqueda de lo que la comunidad científica o la disciplina a la que pertenezco ha dicho sobre mi problema de investigación, sobre mi objeto de estudio. Necesariamente tenemos que ir a la biblioteca, en el sentido amplio, que ir a buscar textos, libros, información arbitrada, documentada, que se relacione con mi tema de investigación, que sea parte de la disciplina científica a la cual pertenezco o está enmarcada la problemática de investigación. Luego, ¿no? Marco teórico implica también aterrizar esa búsqueda, ponerle esos pilares al problema de investigación, implica fijarse bien de ese mar de información teórica que me voy a encontrar en la biblioteca, en sentido amplio, ¿qué me sirve a mí para darle ese soporte científico a mi problema de investigación? Eso significa aterrizar el marco teórico. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. O si hubiera alguna duda o pregunta, vamos a revisar el chat. A ver. Bueno, cualquier cosa pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. Recuerden, este estado de la cuestión o marco teórico, estado del arte, está íntimamente conectado con el problema de investigación, marco teórico aterrizado. Entonces es necesario, cuando ya se ha hecho la búsqueda, cuando ya se ha leído, cuando ya se ha buscado aspectos teóricos o elementos que le den soporte teórico al problema de investigación elegido, viene esta parte del ensamblaje argumentativo. Ahí la pregunta de fondo que hay que considerar es: ¿qué se ha dicho sobre mi problema de investigación? ¿O qué no se ha dicho sobre mi problema de investigación que a mí me permita aportar una novedad a la disciplina a la cual pertenece la investigación? En este caso, ya me contarán bien ustedes cómo ven su disciplina, la disciplina en la que están en este momento. Y recuerden un dato que nos hace énfasis el autor del contenido del aula virtual, es que las comunidades científicas
todas las comunidades científicas de cualquier tipo desarrollan paradigmas, es decir, explicaciones de la realidad propias de esa comunidad científica. Voy a poner un ejemplo, espero que sea sencillo y que ilustre esto. ¿Cómo explican los geólogos? Bueno, es una comunidad científica, tiene su paradigma. ¿Cómo explican los geólogos la existencia de los 5 continentes de la Tierra, del planeta Tierra? Ellos tienen un paradigma, una explicación de esa realidad, que esa mirada, esos lentes que tienen, eso significa un paradigma, obviamente es fruto de hipótesis que se han comprobado y que se han convertido en teorías. Esas teorías se relacionan unas con otras y generan estos paradigmas o grandes sombrillas con los cuales los científicos, una comunidad científica específica, mira la realidad, entiende la realidad. En el caso de la geología, ellos tienen pues, un paradigma, una manera de entender los continentes. ¿Cómo se explican la existencia de 5 continentes? Bueno, a partir del paradigma o fruto de las placas tectónicas. Eso les da a los geólogos una serie de elementos teóricos, empíricos, pautas de tesis, de investigaciones. Todo eso es parte de un paradigma con el cual ellos miran esa realidad, los continentes. Cosa diferente si ustedes le preguntan, lo vamos a llevar al extremo. Si ustedes le preguntan a un religioso fundamentalista sobre la existencia de los continentes, y le va a decir, pues creación de Dios. Y ya, esos son sus lentes. Eso es su paradigma. Un geólogo diría, no, los continentes, incluso los temblores, se explican por el movimiento de placas tectónicas, que a su vez se relaciona con las edades de la Tierra. Y tienen ¿para qué les cuento? Tienen un sinfín de aspectos que son propios de esa disciplina y que sirven para explicar o cómo miran desde esta comunidad científica ciertos problemas o ciertos elementos de la realidad. A ver, un mensaje. Miguel dice, es la teoría vigente de mi especialidad que yo voy a utilizar para buscar y procesar los datos. Eso, sí. Ya vamos a hablar de ese asunto. Bien, ¿está claro entonces de qué va el marco teórico? Paso ahora a unas sugerencias, unas recomendaciones. Esto lo tienen ustedes ahí en el aula virtual. Solo lo voy a mencionar para animarles a que lo revisen, que lo relean o lean por primera vez a partir un poco de esto que estamos platicando acá. Bueno, estoy desarrollando. Estas recomendaciones, o las recomendaciones que ustedes van a encontrar en el texto, buscan o tienen como el gran objetivo de eliminar los miedos al marco teórico o los miedos a la construcción del estado de la cuestión o del estado del arte. Construir un marco teórico, sépanlo, no es nada sencillo. Nada sencillo. No es nada fácil. Requiere mucha disciplina, rigurosidad, compromiso, ciertas habilidades personales, lo que decíamos antes, el gusto, el interés. Requiere tiempo, requiere recursos. Bueno, frente a esta dificultad, se dan o se enmarcan estas recomendaciones. La primera recomendación
o sugerencia es construir un marco teórico aterrizado utilizando la estrategia cronológica histórica. Es decir, yo voy a buscar aspectos o elementos teóricos que le den soporte teórico a mi problema de investigación de un determinado tiempo en el pasado hasta el presente. Por ejemplo, leo textual. Este es un recuadrito que ustedes ven abajo, es sacado del aula virtual. Los primeros esfuerzos, este es un ejemplo, los primeros esfuerzos por abordar razonablemente y con criterios científicos la problemática X se remontan a los autores W y Z que a mediados del siglo XIX propusieron lo siguiente, bla, 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 bla. Y ahí se va llevando una línea histórica o cronológica hasta llegar al presente. Eso me ayuda a mí a realizar un marco teórico aterrizado y no estar ahí poniendo conceptos a lo loco y sin sentido. No, eso le da un hilo, le da un orden, le da coherencia al marco teórico. Otra manera de hacerlo es por autores, determinando qué personajes especialistas en el tema o en el problema de investigación que estoy configurando, digo, estos son los autores que me van a ayudar a mí. Pues los agarro y digo, estos autores especialistas en mi tema de investigación, pues plantean lo siguiente, y como leo, como lo está escrito en la aula virtual, el asunto puede ser la violencia, el tema de investigación, y alrededor de ello establecer lo que dijeron Heráclito, Aristóteles, Agustín o Marx. ¿Ya? Se pueden ir ahí poniendo los autores a dialogar sobre ese problema de investigación. Es otra manera de construir marcos teóricos aterrizados, con un hilo claro, coherentes, que esté obviamente conectado con el problema de investigación. Otra sugerencia, otra recomendación es hacerlo de manera sistemática, es decir, buscando semejanzas o ciertas diferencias entre autores o algunas corrientes. Y acá, fíjense, lo leo. Se puede poner juntos autores lejanos en el tiempo, como Aristóteles y Marx. Aristóteles, siglo III a.C., y Marx, siglo XIX. O planteamientos igualmente lejanos, como el atomismo griego y la visión atómica moderna. Eso permitiría construir un marco teórico también, con esta sugerencia o recomendación sistemática, también con un hilo, con cierta coherencia, ¿ya? Siempre en diálogo con mi problema de investigación. Muy, muy parecido a, a esta manera sistemática de construir marcos teóricos o estados del arte o estado de la cuestión, es lo que se conoce como esta manera de hacerlo, de enfoques o corrientes de pensamiento, que también, al igual que la manera sistemática, pone el énfasis en semejanzas y diferencias como un hilo, lo que sirva de hilo conductor, pero aquí ya no solo de autores como en la sistemática, sino que aquí, así específicamente, sobre esto, fíjense, los enfoques o las corrientes sí se pueden construir a partir de un autor, pero no necesariamente, ¿ya? Bueno, leo y ya les explico esto. Un ejemplo de corriente de pensamiento es el marxismo. Otro, la escuela sociológica funcionalista. Otra, la corriente estructuralista. Ejemplo, según el enfoque dado desde tal o cual corriente de pensamiento, y así se desarrollan las ideas al respecto. Es decir, si en la estrategia es la sistemática, yo agarro autores y los pongo a dialogar, o como estos elementos, ¿no? Como el atomismo, que se hacía en los griegos y en la época moderna,
en esta recomendación se agarran así grandes corrientes, grandes enfoques, y yo puedo agarrarme de uno y darle, siempre en diálogo con mi problema de investigación, o poner un poco a dialogar o a discutir estos enfoques, ya no tanto autores, sino enfoques, corrientes. Cuando acá nos hablan el ejemplo de la corriente marxista, por supuesto que ahí está Marx, pero en el marxismo como enfoque hay una cantidad de autores, una cantidad de personajes, solo por citarles a alguien, ¿no? Mariátegui, un filósofo latinoamericano del siglo XX, que se enmarca dentro de esta corriente del marxismo. Hay un poeta salvadoreño, Roque Dalto, que se enmarca dentro de esta corriente del marxismo. Entonces, como lo ven, o sea, los enfoques o las corrientes, pues tienen peculiaridad y que también, ¿no?, en un marco teórico aterrizado se puede optar de esa manera para construir este ensamblaje, ¿no?, argumentativo, que le dé los soportes a mi tema, a mi objeto de estudio o a mi problema de investigación, esos soportes necesarios para decir, miren, esto es científico, o esto forma parte de una estrategia de investigación de carácter científico, ¿ya? Bueno, una última recomendación es que también se pueden combinar distintos, pues, estas maneras de construir los estados del arte, estados de la cuestión o marcos teóricos, siempre cuidando de no caer en el desorden o la confusión. ¿Esto por qué? ¿Por qué se menciona? Porque el marco teórico, como lo van a encontrar ustedes también en el contenido del aula virtual, tiene muchos riesgos. Cuando uno se mete a hacer el marco teórico, se corren muchos riesgos. Ya voy a hablar de uno en particular, pero para cerrar este tema, este punto, uno de los grandes riesgos de la construcción del marco teórico es caer en el caos. Es comenzar a ocupar autores sin conexión, o enfoques o corrientes. Entonces, para mí, o desde mi punto de vista, de mi experiencia también, lo mejor es no perder de vista cuál es mi problema de investigación, qué es lo que me interesa a mí, y a partir de eso comenzar a navegar, a partir de ese tema, ir a la biblioteca. Cuando digo biblioteca me refiero a no solo a la biblioteca física, sino ahora hay bibliotecas digitales, a revistas, a cualquier tipo de documento que pueda servir para darle soporte científico a mi tema o mi problema de investigación. Repito, no es nada fácil, están estas sugerencias que ayudan mucho, que pueden servir de mucho, y a ustedes les puede servir de mucho a la hora de construir su marco teórico. Voy a retomar lo que plantea Miguel Ángel ahí en el chat para cerrar esta parte. En la línea de Popper, uno de los autores que aparece en los documentos que ustedes están leyendo, Miguel dice que las teorías vigentes de mi especialidad que yo voy a utilizar para buscar y procesar los datos para, él puso ahí faltar, pero quiso decir falsar mi hipótesis. Vean, justamente Popper hablaba que los paradigmas en ciencia, o sea, que esos lentes que la comunidad científica se pone para estudiar, para explicarse, para examinar la realidad,
o la parcela de realidad que le corresponde o que le compete, pues se hacen, o sea, las verdaderas investigaciones, según Popper, científicas, son aquellas que sirven para botar paradigmas. Esto para hacer una diferencia fuerte con los dogmas que hablábamos antes. En la ciencia, pues se busca evitar a toda costa los dogmas. Para ello, la estrategia que propone Popper es falsar teorías, falsar paradigmas. Entonces, yo busco qué se ha dicho sobre un determinado tema, qué han dicho especialistas, teóricos sobre determinados temas, y digo, bueno, aquí vengo con mi investigación, no solo la hipótesis, Miguel, sino con mi investigación a demostrar que el paradigma, que cierta teoría o que determinada hipótesis, pues son falsas. No voy a poner un ejemplo por ahora, aunque si me lo preguntan lo pongo. Pero el punto central en Popper, que de alguna manera orienta también la construcción de marcos teóricos, es que si yo quiero falsar algo, pues debo de estar empapado de eso que quiero falsar. Y para empaparme, pues necesito ir a la biblioteca, que es lo que al fin de cuentas pues, se busca en, en esta construcción del marco teórico. Bueno, me quedo hasta acá, les animo a seguir leyendo, profundizando en el aula virtual pues, estos elementos que he apuntalado acá. Bueno, pasamos a los comentarios de la tarea 2. Si no hay preguntas, algún comentario sobre esto que he desarrollado. Ok. Bueno, paso entonces a esto. Voy a comenzar hablando de la regla de oro. Hay una regla de oro. ¿Ustedes han escuchado hablar de esa expresión, regla de oro? Por ejemplo, cuando hay un grupo de personas que son cómplices no en el sentido de maldad, sino en el sentido lato. Cuando tienen cierto grado de complicidad, dicen, por ejemplo, lo que aquí se dice, lo que aquí se habla, aquí se queda. De este círculo no sale. Ah, regla de oro. O sea, planteamientos regulativos categóricos, digamos, un poco parafraseando a Kant, un filósofo. Hay una regla de oro que ustedes deben de tenerla presente en este proceso en el que están. ¿Cuál es la regla de oro acá? La regla de oro es que la tesis es un documento escrito. Punto. Eso, por favor, métanselo así, que le llegue al subconsciente, o sea, que eso les quede a ustedes, pero clarísimo. Ustedes, si quieren realizar una tesis, si quieren graduarse de esta maestría, tienen que escribir. La tesis es un documento escrito, regla de oro. Frente a esta regla de oro, hay que tener en la cuenta de cosas básicas. Por ejemplo, si la tesis es un documento escrito y yo quiero hacer una tesis, pues debo de saber escribir. Y como me piden una tesis en español, hay ciertas reglas del idioma que debo pues, seguir. Hay reglas que dicen qué palabras se tildan. En español, pues, todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde, ¿no? Para eso, pues, hay libritos de ortografía que nos explican
los distintos tipos de acento que hay, las reglas de tildar de las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, que yo les invito a revisar. ¿Por qué? Porque en trabajos que revisé, que leí, que califiqué, había varios, a mí me preocupa es que no tildan, palabras que se tildan. Entonces hay que tildar. ¿Por qué? Porque la tesis es un documento escrito, ¿ya? Eh, Hay que usar bien las mayúsculas, los signos de puntuación, donde averigüen qué significa un punto seguido, porque en varios trabajos confundían el punto y coma con un punto seguido. No, o sea, busquen, esto es extra pues, pero traten ustedes de tal vez terminarlo, no sé. Yo lo hubiera hecho antes pues, de meterme a la maestría, pero hay tiempo ya. Traten de buscar información sobre cómo usar pues, el punto seguido, el punto y coma, la coma, ¿ya? Esas cosas básicas, digamos, de escritura que, pues, ni modo, para hacer una tesis hay que tener esos conocimientos básicos. Bueno, eso, pues, se los quería comentar porque en esta, bueno, en tarea 1 también, pero sobre todo en esta tarea 2 pues me encontré con varias fallas de ese tipo y pues yo encendería la alarma, ¿no? La alerta. ¿Por qué? Porque la tesis es un documento escrito. La tesis es un producto escrito. La tesis no es algo oral, o sea, la van a defender, pero lo que van a defender es el documento escrito, ¿ya? No es una cuestión multimedia, no, es un documento escrito, ¿ya? En este lenguaje académico, científico en el que estamos, la tesis es un documento escrito, ¿ya? Bueno, luego una sugerencia. Yo diría, eviten expresiones erróneas cuando escriban la tesis o el proyecto de tesis en esta materia, pues, que ya comienzan ustedes a hacer sus pininos en la tesis. Yo les invitaría a que mmm, si van a ocupar, si quieren escribir, no sé, como con elegancia o con frases así rebuscadas o metáforas, averigüen bien qué significan esas metáforas. Yo me encontré con trabajos que decían, El Salvador en la pandemia, o cuando llegó la pandemia, se dio un giro de 365 grados. O sea, nada. Eso, eso es una expresión errónea, o sea, eso es como moverse un pedacito insignificante, ¿verdad? Cuando lo que están diciendo es que hubo un cambio drástico. Un giro de 180 grados. Pero ese tipo de expresiones, yo diría que no las ocupen, pues. Y si las ocupan en el lenguaje escrito, averiguar bien qué significan, ¿ya? Bueno, eso. Lo otro que sí fue muy recurrente en la mayoría de trabajos y que yo no me lo logro explicar porque pues son cosas que se aprenden en los grados, ¿no? Antes de maestría. Pero miren, no entreguen trabajos con la alineación a la izquierda. No lo hagan. Yo les invito a que de ahora en adelante, no solo en mi materia, sino en las otras materias que puedan llevar, si se meten después a otra maestría, un doctorado,
o cuando ya estén en la tesis, vean esta figura que está acá, ahí en Word. Ustedes pueden, cuando escriben, alinear a la izquierda, centrar, a la derecha, o justificada, que es la distribución homogénea. Esta que está acá, no sé si lo logran ver, la que dice justificada o distribución homogénea, es la que deben de ocupar en los documentos escritos, en este mundo académico en el que están. Si quieren pertenecer a esta comunidad, deben de escribir o distribuir de manera homogénea lo que entreguen, siempre, siempre. Adelante, Miguel Ángel. Evidentemente, a mí me gusta más justificar. Todos mis escritos prefiero hacerlos justificados. El problema es que dentro de las indicaciones que nos daban en las tareas, decía que teníamos que hacer a la izquierda. Entonces, aunque a mí no me guste, yo siempre voy respetando las indicaciones. ¿Dónde decía eso? Hola, Miguel Ángel. En, la, ¿En en, qué? las, en las indicaciones de la tarea, ahí decía que tenía que ser con una numeración tal de Arial, número 12, con todos los detalles, y decía alineado a la izquierda. Lo voy a poner para que salgamos de duda. Si estuviera así es un error. Lo digo con contundencia y desde ya. Vamos a ver, les voy a mostrar aquí la pantalla. Discusión de casos. No, no encuentro la parte donde dice que había que alinear a la izquierda. ¿Me lo puede leer, por favor? Ahorita la andamos buscando aquí. Va. Ah, Bueno, sí, 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 sí. No, ya, no, no, se lo voy a mostrar yo por transparencia, porque en estas cosas hay sí. que ser transparente. A ver. Voy a dejar de compartir. Sí, miren, este es un error de... A mí se me escapó, pues, la verdad. A ver, planteamiento del problema. ¿Lo ven? Ahí está. Sí, no, ese es un error que, pues, voy a solicitar que se corrija en el documento. Para que en pues, futuros grupos o ustedes no se confundan. Eso es un error. Los trabajos académicos se dan siempre justificados. Así debe de ser no solo en San Miguel, sino en todo el mundo. Digamos. Pero bueno, gracias por la observación y voy a tomar nota y por supuesto que voy a solicitar que eso se quite, pues. Eso no es así. De eso estoy 100% seguro, digamos. Va. Vamos a ver. Al Volvamos a la... justificar, ¿Sí? al hacerlo justificar, a veces se da el caso de que las palabras son bien largas y no caben al final del renglón. Entonces, lo que generalmente hacemos es cortarlas con un guión y que la segunda parte de la palabra aparezca en el siguiente renglón. Y se lee bien, ¿verdad? Pero hay algunas personas que nos han dicho que no debemos hacer eso, que las palabras tienen que estar completas
o pasarlas al otro lado, ¿no? O pasarlas al otro renglón, pues, pero no deben quedar cortadas. Entonces, eso contradice, pues, sí, las normas de la imprenta, pues, que son básicas para editar libros, pues, artículos. Sí, bueno, los Office han ido cambiando y normalmente pues los Office más recientes pues ya no es necesario eh, cortar las palabras, el mismo sistema va acomodando las palabritas. Cuando era en máquinas de escribir, ahí sí, recuerdo que se ponía eso, yo aprendí a mecanografiar todavía en los 2000, 2001. Entonces sí nos pedían eso, de cortar las palabras con un guión. Pero ahora los sistemas estos, pues eso ya casi que no es necesario. Ya la misma máquina acomoda las palabritas. Pero sí, entonces yo repito, si leen de ahora en adelante una indicación de ese tipo, repórtenla. Digan, no, ya hay un error. Se debe de mandar justificado. Eh, Acabo de revisar así rapidito la nueva indicación y vamos a ver. Y ahí no está, fíjense lo de... No sé por qué en la evaluación 2 se pidió alineado a la izquierda, no lo sé. Pero de todas maneras yo voy a pedir que eso se corrija. Y de ahora en adelante, por favor, no, no entreguen documentos alineados a la izquierda. Ahora, supónganse que un profesor les dice, si no me lo entregan alineado a la izquierda, les voy a bajar un punto. Pues sí, háganlo pues. Pero sepan que en la comunidad en general, así, de las ciencias sociales, pues no se acepta ese tipo de formatos en trabajos de calidad académica. Bueno, entonces, por favor, cuidar este asunto, ¿no? Se los suplico, se los pido. Ahora, sobre aspectos no tanto de forma, sino de contenido, quiero mencionar lo siguiente. Miren, en el planteamiento del problema, eviten rodeos. Sean lo más contundente posible desde el inicio. ¿Ya? O sea, el problema de investigación es este. Pa, pa, pa. La mayoría de trabajos, eh, no sé, parecía como que querían dar un contexto así amplio. Eso ya habrá tiempo cuando vayan trabajando la tesis para hacerlo. El problema de investigación en esta materia, en esta etapa en la que estamos, debe de ser lo más así, boom, contundente posible. Hubo un trabajo que tenía casi que una página de preámbulo y el problema estaba al final, en el último parrafito. Ese grupo, no voy a decir número, bueno, ese grupo debió haber hecho al revés, o sea, agarrar ese último párrafo, ponerlo al inicio y si quieren dejar después todo lo demás. Entonces, nada, invitarles a que afinen la contundencia, que revisen la redacción, porque la tesis es un documento escrito, a que revisen la redacción para comenzar lo más contundente posible. Les voy a dar como un tips, como un desafío, así lo vamos a manejar. Supónganse ustedes que ustedes quieren atrapar al lector o a quien les va a leer. Entonces, si un documento comienza así como que las aves vuelan y que no sé qué, el lector lo más probable es que diga, no me interesa. Ah, pero si dicen, por ejemplo, se investigará o se evaluará la deserción escolar en el
Instituto Nacional de Santa María de Usulután, a partir de las consecuencias o los efectos más duros de las restricciones por COVID-19 en estudiantes o en el grado, no sé, en noveno grado, turno A, turno B, no sé, una cosa así. Eso puede decir alguien que lee, este trabajo va de esto, o esta tesis habla de la deserción escolar en ese centro, en ese instituto, en ese grado, en esa sección, dentro de los efectos que tuvo el COVID-19 o las medidas que se tomaron. Yo siempre hago esa diferenciación, fíjense. Una cosa es el virus y otra cosa es las medidas que se tomaron para enfrentar el virus. Ya les he dicho, no necesariamente en El Salvador, sobre todo, las medidas que se tomaron tuvieron fundamento médico. A veces tuvieron más fundamentos publicitarios que médicos, pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que ustedes inicien los planteamientos del problema así, lo más conciso posible, lo más claro posible, y después vayan relajando, vayan bajándole, ¿no? Lo más interesante el inicio, y ya después van ahí poniéndole adornos. Bueno, B. Considerar, miren, como esto es un ir y venir constante, yo les invito a que, algunos se los puse, ¿no? Ahí en los comentarios, pero en general lo que quiero decir con esto es que sus temas de investigación, sus problemas de investigación, ustedes vayan, algunos sí lo hicieron bien, pues, pero los que no, yo les invito a que vayan considerando estos dos aspectos que son fundamentales de los problemas de investigación. La temporalidad y la espacialidad, el espacio-tiempo. Es importante pues, comenzarlo a manejar en el problema de investigación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, vamos a ver, voy a citar algunos de los temas. Por ejemplo, la cobertura de Internet y su impacto en la educación virtual. Ese será más o menos uno de los temas o de los problemas de investigación. Uno dice, a ver, cobertura de Internet, ¿a dónde? ¿Cuándo? Temporalidad, espacialidad. ¿Cuándo? Temporalidad, durante la pandemia, entre marzo 2020 y noviembre 2020. Temporalidad. Espacialidad, en la zona norte de Morazán. Bueno. Entonces, ese ingrediente de espacialidad y de temporalidad, yo les invito a que no lo dejen de fuera en el planteamiento del problema. Considérenlo como algo intrínseco al problema de investigación. Luego, esas dos últimas observaciones están conectadas. No olviden que toda la tesis, que el proyecto de tesis, que esto que estamos ya en los pininos, todo está interconectado. Entonces yo me encontré con justificaciones que hablaban de, no sé, de la brecha digital, pero así en el aire, ¿verdad? No. En la justificación ustedes tienen que decir por qué. Su investigación, su problema de investigación, ¿por qué? ¿No? Por decirlo de alguna manera, ¿por qué es importante investigar sobre la brecha digital en la educación básica del instituto tal? Justificar eso. No decir, la brecha digital en el mundo. No. Sino, ¿por qué investigar sobre ese asunto con la temporalidad o la espacialidad? Es importante hacerlo. ¿Por qué se justifica? ¿Por qué consideran ustedes necesario hacer una investigación de ese tipo y argumentar?
plantear ahí los condimentos o los elementos que ustedes consideren necesarios. Pero sí, se los comento pues para que corrijan eso. Todo tiene que estar interconectado. Todo en esto, todo. Eviten los estancos. Voy a hacer la justificación. No. Justificación conectada con la... y lo aprovecho, no se me estaba escapando. Hubo también en los trabajos desconexiones graves entre la pregunta de investigación y la hipótesis. Recuerden que el trabajo consistía en elaborar entre otras cosas, una pregunta de investigación y una hipótesis que respondiera a esa pregunta de investigación. Podían elaborar una segunda pregunta de investigación y entonces elaborar una segunda hipótesis que respondiera a esa segunda pregunta de investigación. No hacer 2 preguntas y 5 hipótesis. No. Era pregunta, respuesta tentativa. Pregunta, respuesta tentativa. Y aquí un detalle que también se me estaba escapando es aclarar un juego de palabras ahí que nos puede confundir. Miren, con el tema de las hipótesis, el documento nos habla sobre que podemos hablar de hipótesis nulas, positivas, pero ojo, eso queda como una especie de aprendizaje para ustedes. Pero en un proyecto, ¿ya? Ustedes nos pueden decir, esta hipótesis es nula, porque se va a buscar ahí, se falsea lo que se dice. O sea, sí, es una manera de redactar la hipótesis, pero cuidado, miren, no confundamos, a mí eso sí me asustó cuando lo vi, porque cuidado con confundir lo de la hipótesis nula, en el sentido que lo maneja el documento, con creer que yo de entrada voy a plantear una hipótesis nula. No sé si me explico en esto. O sea, las hipótesis solo se pueden contactar o decir se ha comprobado, se ha determinado que es correcta, incorrecta, positiva o nula, hasta el final de la investigación. Así que espero que no se confundan en ese juego de palabras que yo cuando lo vi me asusté. Dije, no, ojalá que hay que tener ahí un gran cuidado en eso, en las interpretaciones, en esos puntos así delicaditos que hay que saber cómo leer y contextualizar. Miguel Ángel, adelante. Sí, Carlos, es que fíjate que aquí en los profesores de investigación, bueno, no todos, pero la mayoría, así desde el principio te dicen, ¿verdad? De que tenés que plantear una hipótesis y hay que, al mismo tiempo, hay que presentar la hipótesis nula, la que niega esa otra hipótesis. Entonces, nos piden que yo lo he visto, pues, en algunos casos, que les piden que hagan tanto la hipótesis, digamos, correcta, ¿va? Y la nula simultáneamente ahí. No sé por qué hacen eso. Es que tiene sentido. No, miren, yo la preocupación que les expreso es la siguiente. Recuerden que en esto, a mí me gustó el concepto ese de variantes que mencionó la vez pasada una compañera. A mí lo que me preocupó en concreto de un trabajo en el que salió eso, es que nosotros podemos decir, miren, lo que pinta ahí Miguel Ángel. O sea, yo puedo decir, miren, voy a plantear una hipótesis en un formato en el que pues, es positiva y otro nula. Está bien, se puede.
Pero yo a lo que voy es que no vayan a confundir, y espero que los profesores que estén haciendo eso no estén confundidos ellos, no vayan a confundir la nulidad de una hipótesis con la formulación de la hipótesis como nula, digamos. Es diferente. Una hipótesis, repito esta idea, independientemente del nombre que le puedan poner en su elaboración. Una hipótesis, el investigador o la investigadora solo va a salir de dudas cuando haya llegado al final del camino. Yo no puedo decir de entrada esta hipótesis es nula, en el sentido de que no sirve, que no se contrastó, que no se comprobó, sino nula en el sentido de que planteo elementos que la puedan falsear. ¿Va? En ese sentido sí, pero repito, esto es importantísimo. Una hipótesis de entrada, yo no la puedo tildar de incorrecta o de incorrecta en el sentido de que no respondió de manera adecuada a la pregunta de investigación, así de entrada. Por lógica simple, no se puede. Las hipótesis solo se responden cuando, miren, me voy a adelantar un poco. La introducción de su tesis la van a hacer cuando ya tengan terminado el cuerpo del trabajo. Fíjense, esto es como el Génesis. Bueno, no sé si ustedes son cristianos o saben de Biblia. El Génesis es el primer libro que aparece en la Biblia judeocristiana, pero no es el primer libro que se escribió del Pentateuco, de estos primeros 5 libros de la tradición judía, pues, que después ha formado parte del cristianismo. El Génesis, si mal no recuerdo, es como el cuarto, quinto, es cuando ya estaban tranquilos, que se han liberado de Egipto. El primer libro es el Éxodo. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que la introducción de su tesis, ustedes la van a escribir hasta el final. Paradójicamente va a ser lo primero que va a ir. Y en esa introducción, allí van a decir ustedes, vean, hasta que hayan hecho todo lo demás, van a decir, mi hipótesis, después de someterla, después de contrastarla, resultó cierta o falsa, hasta el final. Eso es lo que yo quería insistir. Entonces yo esperaría, Miguel, y bueno, y todo el grupo, que ojalá, pues, que los colegas que juegan con esas palabritas allá, ojalá que no estén confundiendo al estudiante, porque si no, estamos mal. Bueno, lo otro importante que también quería mencionar es lo siguiente, miren. Yo me encontré con plagios en varios trabajos de los que me presentaron en la tarea 2. Y aquí voy a volver a la regla de oro, antes de explicar o de leer eso del escrito ahí sobre el plagio. Bueno, lo que está ahí sobre el plagio. Miren, la tesis, como dice la regla de oro, es un documento escrito que va desde la primera letra que ustedes ponen, desde la primera letra, hasta el punto final en la bibliografía o en los anexos. Todo eso es la tesis. Todo, todo, todo. Ustedes pueden tener una tesis de 80 páginas, supongan. Y de las 80 páginas, solo hay 2 líneas que tienen plagio. Esas 2 líneas tumban la tesis. De verdad, aunque parezca exagerado, aunque parezca
una línea que tenga de plagio una tesis de 80 páginas y tumba toda la tesis. Puede ser una tesis brillante, pero con una línea de plagio que tenga, se cae, se cae. ¿Por qué? Porque la tesis es un documento escrito y hay que cuidar la redacción, la escritura, no solo el tema de las tildes, las mayúsculas, sino también el plagio. Bueno, ahí Miguel Ángel acaba de poner una frase así un poco fuerte, que se la voy a leer. Dice, además es delito. Correcto. ¿Sí? Miren, yo no quiero entrar en cuestiones jurídicas, sino que también pues, se puede llevar, sino que yo me voy a centrar en cuestiones, si quieren, más académicas. Tesis con plagio, primero, son un problema para los autores o las autoras, para los estudiantes, porque hablan mal de ustedes. Si plagian, eh, pues ya lo verán en la siguiente lámina. Pues, de verdad que hablan mal de ustedes, o sea, mal porque, pues dice el lector, son malos estudiantes, no saben escribir, y la tesis es un documento escrito, o en el peor de los casos, pues son malas personas, o sea, son gente tramposa, gente que no escribe y que solo copia y pega. En los dos casos, pues, eh, hablan mal. O sea, una tesis plagiada, un trabajo, un documento plagiado, en cualquiera de las situaciones habla muy mal de ustedes o de mí. O sea, si yo escribo algo y plagio, pues eso me desacredita, me descalifica, me hace ver mal, así de entrada. Pero además, habla mal del programa al que yo pertenezco, habla mal de mi maestría, habla mal de la universidad de la que me he graduado, habla mal del sistema educativo del que soy parte, habla mal de, en este caso específico, de la universidad en la que estoy. Entonces, es toda una cadenita ahí de factores que yo de verdad, miren, esto lo dije ya en la sesión pasada, lo voy ahora a repetir y lo diré las veces que sea necesario. Y en esto, miren, yo no estoy solo, o sea, eh, tengo un respaldo institucional, o sea, a la Universidad Gerardo Barrios le importa mucho que sus estudiantes no plagien. Están elaborando en estos momentos un documento para explicitar las medidas contra aquellas personas que plagien. ¿Ya? Por ahora la universidad lo maneja así, hay una regla de oro con los plagios y es poner cero. Esa es la regla de oro. Aquí, bueno, ha habido un grado de consideración, no entrar en detalle, pero la regla de oro en los plagios es poner cero. O como ya les dije antes, ha habido casos aquí en México en los que se ha investigado sobre tesis que tienen plagios y se les ha retirado el título a quienes se ha graduado y se ha bajado de la nube a la tesis. O sea, realmente es una cosa que a mí me parece que varios de ustedes o varias de ustedes se lo toman como muy a la ligera, así como que, nah, pues sí, son una línea, dos líneas. No, 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 de verdad, es una cosa gravísima. Bueno, esto lo voy a leer, esto lo he sacado del aula virtual, de lo que ustedes están leyendo en esta unidad. Pues dice lo siguiente, solo voy a leer, para que ustedes lo tengan en cuenta. El plagio ronda a quienes, a veces sin darse cuenta, comienzan a transcribir ideas y se descuidan de anotar las referencias. Esto es delicado. Puede dar lugar a sanciones drásticas, no solo académicas. Hay quienes realizan conscientemente esta práctica, lo cual reviste el asunto de una mayor gravedad
Entonces, quienes han plagiado, tanto en la tarea 1 como en la tarea 2, y piensan seguir plagiando en las siguientes actividades, pues están ubicados en esta segunda categoría que menciona el texto. O sea, ustedes son personas malas, no de malas estudiantes, sino de perversas, ¿ya? Ahora, si lo han hecho porque por descuido, pues igual son malas personas, o sea, no malas personas, sino han cometido algo irregular. O sea, está mal lo que han hecho. Bueno, leo el segundo párrafo. Al construir el estado del arte, se debe ir dejando constancia de la literatura consultada, diciendo quién dijo qué y entrecomillando las citas o ideas de otros. El plagio no está permitido y es condenable absolutamente en la vida académica. Las distintas instituciones tienen sus sanciones correspondientes. Para concluir este asunto y ya no darle más vueltas, mi recomendación a quienes han plagiado es que en lugar de pedirme revisión de sus trabajos plagiados, deberían de pedirme disculpas. Deberían de pedirle disculpas a la institución, al coordinador de la maestría o de la coordinación, no sé quiénes están. Pero de verdad se los digo desde ya y que quede claro. Yo no voy a revisar ni un trabajo con plagio. Porque si lo reviso, en lugar de 5, le voy a poner 0. En eso sí quiero ser contundente. Y si en los siguientes trabajos siguen plagiando, pues ya vieron ahí. Las medidas son drásticas. Así que ustedes ahí pues deciden en este asunto delicadísimo, pues qué hacer o qué no hacer. Mi invitación de esta noche es a que se conviertan quienes han plagiado. Ya no lo hagan. Busquen ayuda. Pregúntenme si quieren. Mañana que vamos a tener una sesión o que esté el espacio. Si ustedes no saben cómo citar, veámonos mañana. Reunámonos. Yo voy a estar aquí de 7 a 8 y más tarde si es posible. Si son malas personas perversas que plagian a propósito, pues van a seguir sufriendo conmigo. ¿Ya? Y por más que se quejen de mí con las autoridades, no van a ganar. ¿Ya? De verdad. O sea, esa idea errónea que tienen que porque están pagando. No, 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 no. No. A la universidad le interesa la calidad. Y con personas que plagian no se puede tener calidad. Así que, o porque no saben o porque son gente perversa, no tienen futuro si siguen plagiando. Bueno, eso lo quería decir. Y miren, como al final de cuentas, pues somos personas y nos enojamos. A mí realmente me enojó mucho, tanto en la tarea 1 como en la tarea 2, encontrar plagios, de verdad. O sea, me molestó. Se lo digo, pues nunca nos hemos visto así en vivo ni nada, pero se los comento. A mí me parece muy molesto, personalmente, estar leyendo esas cosas. A estas alturas, a estos niveles. No, realmente creo que es muy grave y les animo a que ya no lo hagan, pues, de verdad. O sea, es la gran invitación de la noche. Dejen de plagiar, por favor. Incluso por el bien de ustedes. Dejen de plagiar. Ya no lo hagan. No lo hagan. Bueno, vamos al ejercicio. Tengo un ejercicio a propósito de este asunto que vamos a realizar a continuación. A ver, Miguel Ángel ha pedido la palabra. No, bueno. No, no. Bueno, voy a bajar la mano. Vamos a hacer un ejercicio, miren. El ejercicio es bien sencillo, bien sencillo. Agarren un cuaderno o ahí en su computadora y van a escribir. El ejercicio de hoy consiste en escribir un párrafo.
¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, ahí tienen ustedes un texto transcrito. Se lo voy a leer. Así, esto es transcrito, ¿eh? La palabra pedagogía viene de la raíz griega paidos, que significa niño, y logos, que significa tratado. Por lo tanto, el pedagogo es una persona que conoce acerca de los niños y sabe conducirlos apropiadamente de acuerdo con el modelo determinado por la sociedad. Esto es transcrito, esto que está acá. ¿De dónde lo he sacado? Esta es mi fuente, este es el libro. 20 experiencias educativas exitosas en el mundo. La editorial, la ciudad, el año, el número de página, el autor. Ahí está. Vale. Entonces, quiero que se tomen 10 minutos para escribir un párrafo. Aquí tengo las 8:32. A las 8:42 yo voy a abrir de nuevo el micrófono para que ustedes compartan. Por el tiempo no todas las personas que están conectadas, y quienes nos verán de manera remota, pues igual hagan el ejercicio en 10 minutos. Entonces, lo que van a hacer es escribir un párrafo. Lo que quiero es que quede clarísimo en ese párrafo cuáles son sus palabras y cuáles no, ocupando este texto transcrito. Lo pueden ocupar todo, pueden ocupar un párrafo, unas pocas palabras, ¿ya? ¿Cuál es la clave? Es sumamente sencillo. De el párrafo que voy a escribir, mis palabras obviamente van en un texto normal. Pero lo que yo voy a tomar del texto de Ismael Vidales Delgado, yo voy a abrir una comilla, lo voy a transcribir y a donde termine voy a cerrar con comilla y voy a ocupar APA. Voy a abrir un paréntesis, voy a poner el apellido del autor, en este caso Vidales, y el año, vale, para hacerlo sencillo. Abro paréntesis, apellido, año, en este caso Vidales, 2005, cierro paréntesis. Ya después, si quieren, hablamos de cómo usar en Word APA, pero ahorita lo que me interesa es que hagan el ejercicio de escribir un párrafo en el que pongan sus palabras y abran comillas para poner palabras que no son de ustedes, que se transcriben, cierran con comillas, abren un paréntesis, ponen Vidales o Vidales Delgado 2005, cierran el paréntesis y le ponen punto. Y ya. Y ya me cuentan en 10 minutos pues cómo les quedó. Vale, cierro el micrófono para que trabajen.
Bien, vamos a volver. Miren, por cuestión de tiempo y porque quiero también hablar de las indicaciones para la tarea que viene, por la evaluación 3, quisiera pedirle, si alguien lo hace de manera rápida, que nos comparta pantalla de ver cómo le quedó el párrafo. O si no, que alguien nos lea cómo le quedó el párrafo de manera oral, diciendo, abro comillas, para explicitar a dónde está lo transcrito, y que diga, cierro comillas, para decir, hasta aquí llega lo transcrito. Y nos lee el párrafo, o sea, las palabras de la persona combinadas con lo transcrito y su respectiva referencia. A ver, un voluntario o voluntaria que le gustaría compartir pantalla o que le escuchemos de cómo le quedó el párrafo. Pueden compartir pantalla, ¿verdad? Ustedes, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí pueden. Creo. A ver. Mm, Creo que sí. Bueno, ¿alguien que intente, si le parece? Bueno, yo no lo he escrito, pero puedo hacer el intento. Yo Ajá. diría, hay algunos docentes que no tienen conciencia de que su trabajo les exige pensar como pedagogos. Y aunque han cursado una asignatura con ese nombre, prefieren no complicarse la vida con la filosofía educativa. Vidales, 2005, asegura que, comillas, 3 puntos, pedagogo es una persona que conoce de los niños y no recuerdo qué más dice. Yo diría 3 puntos vencivos, comillas, cierro, y es capaz de acompañar en su formación eh, de educación universal a, a los estudiantes. Bien, Algo Miguel así. Ángel. Bien, bien, bien. Así, así está bien. ¿No? Se diferencia lo que dice Miguel Ángel, lo que transcribe y cómo cierra. Así, así, así se hace. Es decir, así no se plagia. Vale. A ver, ¿alguien más? ¿Tenemos ahí un minutito? ¿Una persona más? Así en la línea de Miguel Ángel. Mercedes, adelante. Leo mi párrafo. Adelante. Para definir la palabra pedagogía, es importante remitirnos a su etimología, que procede, según Vidales 2005, abro comillas, paidos, que significa niño, y logos, que significa tratado, cierro comillas. Esto implica que en su génesis, el pedagogo era la persona encargada de conducir a un niño desde su lugar de residencia hasta el lugar donde recibía formación. De manera figurada, precisamente, un pedagogo en la actualidad no solo conduce, sino también orienta, modela, forma e informa de acuerdo a una filosofía o modelo que establece la sociedad. Punto. Bien, bien, Mercedes, bien. ¿Ven? Eso es escribir, escribir sin plagiar. Perfecto. ¿Ven? Es una cosa sencilla, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces, yo les invitaría a que así como hemos hecho este ejercicio sencillo, pequeño, así como lo vieron ya
con el compañero y la compañera, sí es posible escribir sin plagiar. Y es tan sencillo como abrir una comilla, cerrar una comilla y poner la fuente, la referencia. Y nos curamos, señoras y señores, de ese tremendo mal que es casi que una pandemia en nuestros tiempos. No crean que solo acá, sino que en varios lados. Bueno, entonces quiero cerrar con ese mensaje que ustedes ven ahí en la pantalla. De ahora en adelante diga no al plagio. Bien, voy a mostrarles la indicación de el trabajo que corresponde a la tercera evaluación. A ver, me dijo un mensaje, permítanme, me quiero centrar acá. A ver, ¿qué dice el mensaje? Patricia pregunta, lo de las cursivas. Voy a hablar de esta actividad. Si nos da tiempo, pues ya hablamos de la cursiva. Miren, así rapidito. En esta tercera evaluación, lo que ustedes tienen que escribir en un pequeño ensayo, que están las especificaciones, es acerca de la importancia del marco teórico del estado del arte, en tanto parte, eso de estrategia de investigación es todo el proceso de investigación, o sea, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos. Hagan de cuenta y caso que yo les he preguntado hoy, miren, y ustedes con lo que han leído, con lo que han escuchado, ¿qué piensan del marco teórico? Y así como hemos hecho el ejercicio, pueden ocupar el texto del aula, el texto que se les manda a leer es del mismo autor, por lo tanto, pues la idea básica está en los dos lados, o sea, no hay donde perderse en ese sentido. Y sobre todo recuerden, en un ensayo, ustedes deben dar un parecer, una opinión, ¿ya? Entonces pongan a dialogar ahí un poco, o pónganse ustedes a dialogar pues, con los textos que han leído, y una idea que ustedes quieran compartir, ¿no? en este trabajito. Así que eso es. Miren, voy a conectar la computadora porque se me está apagando. A ver, Miguel, escucho. No, perdóname, Carlos, es que no bajo la mano, pero ya, ahorita la bajo. Pensé que era un comentario. A ver, entonces, digo así, de manera más, voy a aumentar el tamaño ahí porque ya estamos sobre tiempo. Fíjense, traten de no perderse en estas palabritas que están acá, ¿verdad? Estrategia de investigación, de esto ya hemos estado hablando. Concéntrense en la parte B y C. Importancia de las teorías de arte teórico en un proceso investigativo. Es una expresión, una manera de decir marco teórico, estado del arte, estado de la cuestión. Díganme, háblenme, escriban sobre la importancia de el estado del arte. Les voy a dar esta pista. Háblenme de la importancia del estado del arte con relación a su tema, su problema de investigación. Eso que parece como, no sé, bastante simple, pues eso es lo que está ahí en todas esas indicaciones. Solo déjenme corroborar que no haya ningún errorcito. A ver, el formato. Arial 12, 14, interlineado 1.15. Estamos súper bien con esta indicación. No olviden mandar el control de lectura, pues así,
justificado, ¿ya? En este formato que está acá, miren, acá, ¿eh? Justificado. No alineado a la izquierda, no centrado, no a la derecha, sino justificado, en este sentido. Preguntas sobre la tarea. Si no, de todas maneras, mañana me voy a conectar a las 7 de la noche para, pues, si hubiera consultas, pues, sobre cualquier cosa, ¿no? De lo que hemos hablado esta noche, pues ya, ahí nos vemos. Patricia, ¿le parece si mañana nos conectamos y hablamos de las cursivas? Para que ya vayan a descansar. Bien, mantendré el silencio como sí. Bueno, me quedo hasta acá. Voy a parar la grabación. Y bueno, buenas noches. Un saludo a quienes nos ven de manera remota. Sigan trabajando.